Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Rosa Concepción Landero de la Cruz y hoy estoy aquí para continuar con tus asesorías. Bienvenidos todos a esta sesión. Hoy continuaremos con la unidad 1, Identidades y sentido de pertenencia del campo formativo Vida y Comunidad 1. Y en esta sesión trabajaremos la secuencia 4 de nuestro módulo, Iguales en Dignidad y Derechos. En esta secuencia conocerás definiciones y documentos sobre derechos humanos, su historia, sus características y su relación con la dignidad humana. Comprenderás también que el respeto de los derechos humanos implica la eliminación de cualquier tipo de violencia, incluida la discriminación. Y en caso de que se violen los derechos humanos, identificarás también las instituciones donde puedes emitir una queja y reconocerás la importancia de su defensa. Además, con esta secuencia finalizaremos la unidad 1 y también finalizarás tu proyecto Acuerdos para una vida saludable. Acompáñanos en esta sesión que hemos preparado especialmente para ti y que seguramente fortalecerá tu desempeño académico. Iniciamos. Como ya lo hemos realizado anteriormente, iniciaremos identificando tus conocimientos previos. Lee conmigo las siguientes afirmaciones y subraya la respuesta correcta en tu libro. 1. Están establecidos en la ley, pero para vivirlos, las personas deben ejercerlos. Valores de la democracia, reglamentos de convivencia, derechos humanos. Sí, los derechos humanos. 2. Es el valor que tienen las personas por el simple hecho de serlo. Discriminación, dignidad humana, derechos humanos. Así es, la dignidad humana. 3. Es un proceso social que promueve los derechos humanos, la interculturalidad, la igualdad sustantiva y la convivencia pacífica. Discriminación, dignidad, cultura de paz. Este proceso social es la cultura de paz. Bien, ahora te invito a que continúes realizando esta actividad y realices también el inciso B, donde debes responder algunas preguntas. Estudiemos ahora el tema 1, dignidad humana y derechos humanos. Hablar sobre dignidad es hablar de un tema muy ambiguo y difícil de describir o referir a detalle o minuciosamente, incluso cuando es un término tan comúnmente utilizado y de vital importancia para el cumplimiento de los derechos humanos. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque son esos conceptos que uno utiliza cotidianamente. Por ejemplo, cuando decimos, él es digno de aplausos. O por ejemplo, ante un acto que consideramos malo o bochornoso, decimos, ha perdido la dignidad, ¿cierto? Sin embargo, si alguien nos preguntara qué es la dignidad, seguramente nos quedaríamos pensando y tratando de delimitar a qué nos referimos con este concepto. Pero entonces, ¿qué es la dignidad humana? Primeramente vayamos a la etimología de la palabra. La etimología latina de digno remite primeramente a dignus y su sentido es que conviene a o que merece. Es decir, es el sentimiento que hace que cada persona, niños, mujeres y hombres, se consideren valiosos sin importar su vida social. Sin importar estas diferencias, todos somos valiosos. En este concepto de valor se funda la palabra dignidad. Como mencionaba anteriormente, la dignidad humana está rodeada de dudas acerca de su significado, alcance y objetivo, y es en realidad complejo entender cuál es su concepto. La dignidad humana es una cualidad propia de la condición humana, de la que emanan los derechos fundamentales, junto al libre desarrollo de la personalidad. Por lo tanto, estos derechos son inviolables e inalienables, es decir, que no pueden ser cedidos o transferidos a otra persona. La dignidad humana ha sido priorizada como el valor moral más importante y fundamento principal de los derechos humanos,
Es por eso que en esta secuencia se pretende definir qué es la dignidad y su estrecha relación con los derechos humanos. Los derechos humanos son indicadores de una vida digna, es decir, garantizan y permiten observar que una persona cuente con todo lo necesario para desarrollarse. Los derechos humanos son indicadores al ser un conjunto de creencias, ideales y valores que promueven la igualdad y la no discriminación, responden a necesidades básicas de las personas. Han sido resultado de diversos procesos históricos de diálogo y consensos entre países y personas. Por eso se encuentran contenidos en tratados internacionales y nacionales, formando parte de las leyes que rigen a la humanidad. En nuestro caso, forman parte sustantiva de la Constitución mexicana. ¿Alguna vez ya habías reflexionado sobre qué son los derechos humanos? Ahora veamos cuáles son los organismos que salvaguardan los derechos humanos y a los que puedes acudir cuando tus derechos son quebrantados y emitir una queja. A nivel internacional y estatal, existen varios grupos y organizaciones que se encargan de proteger y salvaguardar los derechos humanos. Como mayor promotor, es evidente que se habla de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Este organismo define los derechos humanos como el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana. Estos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles, de los cuales más adelante estudiaremos sus características. La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, redactada por representantes de todas las regiones del mundo de diferentes culturas y tradiciones jurídicas. La declaración es un documento que se publica al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Más de 50 países firmaron el documento, donde se establecieron los acuerdos para mantener la paz, garantizar el desarme, así como los derechos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, mujeres, niñas y niños, indígenas, entre otras poblaciones, y fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, es un organismo autónomo que desde su creación tiene el compromiso de proteger y defender los derechos humanos en México. Señala que los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todas las personas tienen los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. La dignidad humana consiste en reconocer que cada persona es merecedora de respeto por el simple hecho de ser persona, sin importar sus condiciones o sus características propias. Cuando hablamos de dignidad, hablamos de reconocer al otro como un ser valioso que merece respeto. Ahora te invito a que realices la actividad 1 correspondiente a este tema, en donde debes responder las preguntas y subrayar la respuesta correcta de lo que se pregunta. Posteriormente, deberás relacionar y unir con una línea la imagen con el derecho humano que representa. También, como parte de tu proyecto, a lo largo de esta secuencia, irás identificando los derechos que se relacionan con los acuerdos para una vida saludable. Ahora, abordemos el tema 2, dimensiones de los derechos humanos. Ya hemos aprendido que los derechos humanos son un ideal de convivencia y realización humana, cuya práctica hace factible el desarrollo integral de todas las personas. Los derechos humanos tienen varias dimensiones. Estas son valoral, política, legal e histórica, que no son excluyentes, sino complementarias. Es decir, no basta con que los valores existan. Estos deben ser traducidos en principios o acuerdos políticos, y para que pueda exigirse su cumplimiento,
tienen que concretarse en normas jurídicas. Los derechos humanos están consagrados en documentos de carácter normativo, en leyes, tanto nacional como internacional, para evitar la discriminación, promover la igualdad sustantiva, las libertades y la dignidad humana. Los derechos humanos se han ido concretando a lo largo de la historia. La dimensión histórica de los derechos humanos favorece la comprensión de que la humanidad evoluciona y afronta retos distintos que tienen que seguir regulándose para la protección de las personas y de la comunidad de la vida. La lucha por la igualdad y la justicia ha evolucionado a lo largo de los siglos. La historia de los derechos humanos es la historia de luchas y triunfos, y es también la historia de la humanidad. Ya hemos revisado las dimensiones de los derechos humanos. Ahora veamos el tema 3, características de los derechos humanos. ¿Recuerdas que anteriormente te dije que las revisaríamos? Es momento de conocerlas. Se atribuyen distintas características a los derechos humanos, las cuales también se han ido modificando en los distintos momentos históricos. Los derechos humanos son inherentes, es decir, son innatos a todas las personas sin distinción alguna, pues se asume que nacemos con ellos. Son absolutos. Su respeto se puede reclamar para cualquier persona o autoridad. Son inalienables, es decir, que son irrenunciables ni cedidos. También son inviolables, así es, ninguna persona o autoridad puede actuar legítimamente en contra de ellos. Son imprescriptibles, es decir, no se pierden con el transcurso del tiempo, independientemente de si haces uso de ellos o no. Continuemos revisando otras características de los derechos humanos. Estas son que son indisolubles, forman un conjunto inseparable de derechos. Todos deben ser ejercidos porque tienen igual grado de importancia. También son indivisibles, que no tienen jerarquía entre sí, es decir, no se permite poner unos por encima de otros. Son progresivos, dado el carácter evolutivo de los derechos en la historia de la humanidad, es posible que en el futuro se extienda la categoría de derecho humano a otros derechos, que en el pasado no se reconocían como tales, o aparezcan otros que en su momento se vean necesarios a la dignidad humana. Los derechos humanos son también interdependientes. La vigencia de unos derechos es una condición previa para la plena realización de los otros, de forma tal que la violación o desconocimiento de alguno de ellos puede afectar otros derechos. Y finalmente, los derechos son irreversibles, es decir, todo derecho formalmente reconocido como inherente a la persona queda integrado a la categoría de derecho humano, categoría que en el futuro no puede perderse. Hemos conocido las características de los derechos humanos y su estrecha relación con la dignidad humana. Si deseas leer de manera profunda las características, las encontrarás en tu libro en la página 132 y 133 y socialice esta información con tu círculo de estudio. Abordemos ahora el siguiente tema y conozcamos las generaciones de los derechos humanos. De acuerdo con sus características, los derechos humanos son progresivos y necesarios para mejorar la condición humana de la comunidad de la vida. Se amplían y concretan en pactos, convenios y leyes para la seguridad y convivencia pacífica de quienes habitan la tierra. Hasta el día de hoy se reconocen 5 generaciones de derechos. Los derechos de la primera generación son los derechos civiles y políticos, que corresponden con las revoluciones para acabar con las monarquías, proteger las libertades individuales y garantizan la capacidad a la ciudadanía para participar en la sociedad civil,
y política del Estado en condiciones de igualdad y sin discriminación. Algunos ejemplos son derecho al nombre y a la nacionalidad, libertad de tránsito, libertad de asociación, participación política e igualdad ante la ley. La segunda generación corresponde a los derechos sociales, económicos y culturales. Es resultado de los dos pactos internacionales durante la Guerra Fría, que dividió al mundo en capitalista y socialista. Al término de la Segunda Guerra Mundial, incluye los siguientes derechos: propiedad privada, trabajo remunerado, vivienda, salud, educación y recreación. La tercera generación de los derechos de los pueblos o de solidaridad. Después de 2 guerras mundiales, con la finalidad de proteger a la comunidad y promover la cooperación internacional, incluye los siguientes derechos: libre determinación y derechos de los pueblos, condiciones de paz, desarrollo social y derechos ambientales. La cuarta generación refiere a la gestación de nuevos actores y movimientos sociales. Por ejemplo, derecho a la orientación sexual, reconocimiento de la diferencia, cambio de identidad, derechos de las especies y de la comunidad de la vida. Y la quinta generación refiere al impacto de las tecnologías de punta. Por ejemplo, manipulación y calidad genética de seres vivos, trasplante de órganos y redes sociales virtuales. Ahora te invito a que realices la actividad 2 correspondiente a este tema, en donde debes leer las frases y seleccionar las palabras que completan y describirlas en el espacio en blanco. En esta secuencia también conoceremos los documentos que protegen los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, pero se requiere poner atención en grupos específicos, en poblaciones que requieren atención especial para que les sean garantizados sus derechos. Existen documentos que contienen estos derechos. Conozcamos cuáles son. La Declaración Universal de Derechos Humanos. Es un documento rector que sirve de plan de acción global para las libertades y la dignidad sustantiva con la protección de los derechos de todas las personas en todos los lugares. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esta convención es la base de las actuales leyes para eliminar cualquier forma de discriminación y violencia hacia las niñas y mujeres. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este documento promueve, protege y garantiza los derechos humanos de todas las personas con discapacidad. En México, las sociedades en su conjunto trabajan para la inclusión de las personas con discapacidad, pero a nivel institucional, el Consejo Nacional para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad, CONADIS, es la institución que tiene la responsabilidad de hacer valer y velar por los derechos humanos de este grupo en especial. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas contiene orientaciones básicas para construir sociedades que garanticen la plena igualdad y los derechos de identidad, cultura, idioma, empleo, salud, educación, entre otros. La Convención sobre los Derechos del Niño es el tratado de derecho humano más ampliamente reconocido y difundido en los países de Naciones Unidas. Son considerados niños y niñas todas las personas menores de 18 años. El documento explica en cada uno de sus artículos los derechos que se deben de proteger y promover para el desarrollo integral de la niñez. Los derechos humanos han sido reconocidos en diferentes declaraciones y tratados internacionales, pero el principal encargado de proteger los derechos humanos en el Estado mexicano. Ahora debes realizar la actividad 3, donde leerás los derechos y las situaciones para que respondas y completes la tabla.
Como ya hemos aprendido también, los derechos humanos se han ido concretando a través de la historia. Es por ello que abordaremos el tema 6, personas defensoras de derechos humanos. Las organizaciones no gubernamentales, ahora organizaciones de la sociedad civil, han jugado un papel importante en México y en el mundo para luchar y defender los derechos humanos de mujeres, niñas y niños, pueblos indígenas, personas migrantes, personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBTTIQ+, y derechos ambientales. En la historia por la lucha de los derechos humanos se ha fortalecido la figura de las y los defensores de derechos humanos, quienes son personas que, individualmente o junto con otras, se esfuerzan en promover o proteger los derechos humanos de todas las personas. Conozcamos ahora a algunos de estas personas. Digna Ochoa, abogada solidaria del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Fue una activista mexicana dedicada a defender los derechos humanos en nuestro país, principalmente los de los pueblos indígenas, las personas prisioneras de conciencia y el movimiento zapatista. Debido a esta dedicación, recibió amenazas de muerte por primera vez en el año 1996. Ello desembocó en un secuestro sufrido en 1999 en su propia casa. El 19 de octubre de 2001, pierde la vida violentamente en su despacho. La entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal declara que se trata de un suicidio, pero en abril de 2021 se reconoce que Digna fue asesinada. César Chávez, mexicoamericano, quien mediante acciones pacíficas, marchas, huelgas y boicots obligó a los patrones a pagar salarios adecuados y a proporcionar otros beneficios. También participó para que la legislación pusiera en ejecución la primera Declaración de Derechos para los Trabajadores Agrícolas. Nelson Mandela fue un abogado activista nacido en Sudáfrica. Desde joven tuvo una gran participación política en las filas del Congreso Nacional Africano. Después de haber estado 27 años privado de su libertad, establece las elecciones generales de 1994, convirtiéndose ese año en el primer presidente sudafricano de color. Mandela dedicó su vida a luchar contra la discriminación racial. Como presidente, promulgó la nueva Constitución y creó la Comisión para la Verdad y la Reconciliación para investigar las violaciones a los derechos humanos. Eleanor Roosevelt fue política y escritora norteamericana, encargada de proponer, dar seguimiento e impulsar y presentar en la Asamblea General de las Naciones Unidas la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ha pasado a la historia como activista de los derechos de las mujeres y por su papel presidiendo la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es considerada una de las líderes más influyentes del siglo XX. La defensa de los derechos humanos cada vez es más valorada y reconocida. En México, desde 1990, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, junto con las comisiones estatales en cada entidad del país, es la institución responsable de la defensa de los derechos humanos de quienes viven y transitan en el país. Recuerda que puedes hacer uso de las TIC si quieres conocer más sobre personas defensoras y procesos de defensa de los derechos humanos. Ahora te invito a que realices la actividad 4, en donde identificarás situaciones de tu vida donde tus derechos hayan sido respetados y la forma en que las afrontaste. Y escribe lo que se te pide en cada uno de los apartados. Realiza también la actividad de cierre para reforzar lo que aprendiste en esta secuencia. En esta secuencia, reconociste los derechos humanos, sus dimensiones, sus características y generaciones.
así como su relación con la dignidad humana. Conociste algunas convenciones y declaraciones y reconociste la importancia de su defensa, además de concluir con tu proyecto. Recuerda que en esta sesión se concluye el primer proyecto de este módulo. De esta manera, hemos llegado al final de nuestra sesión. Recuerda, si necesitas despejar tus dudas, contacta a tu asesor. Gracias por vernos el día de hoy en el IAD en tu casa. Continúen pasando un excelente día. Hasta la próxima.